¿Cuántos se acuerdan del tema de ayer? Era tan Ya le cambiaron el tema a ustedes, pero ahí va. Amén, el poder de estar bajo autoridad. Estuvimos aprendiendo y hermano, el Señor tiene tantas maravillas para nosotros, tantas cosas. Porque como iglesia de Cristo, hermano, no estamos solos. Estamos en un lugar que no nos pertenece, hablando terrenalmente. Usted y yo de paso estamos. Pero aún cuando estemos de paso en esta tierra, hermano, tenemos que aprender a vivir en este lugar que el Señor nos ha puesto. Porque no podemos vivir, hermano, de la manera que vive toda la gente. ¿Por qué no podemos vivir de la manera que todos viven? Porque, hermano, nosotros vivimos, hermano, bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que comienza a hacer, nos comienza a hacer diferentes a nosotros. Por eso el Señor nos enseña, hermano, que nosotros no andemos como anda el mundo. Y cuando se está refiriendo al mundo, no se está refiriendo, hermano, al globo terráqueo, sino nos está hablando a aquella gente que todavía no le conoce, a aquella gente que todavía no le ha entregado su corazón. Pero ¿por qué a veces nosotros nos parecemos más a los que están en el mundo, hermano? Es porque no conocemos. No se nos ha revelado, hermano, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Porque eso tiene que ser revelado. Gracias, hermano. Se nos tiene que revelar. Lo tenemos que comprender. Y cuando esas cosas se nos revelan, hermano, por ejemplo, decíamos que estar en autoridad o estar bajo autoridad, hermano, no es fácil. Es incómodo. Y hay personas, hermano, hay hermanos que salieron del mundo que nunca se sujetaron ni a sus padres. Y entonces llegan a una congregación y quieren actuar de la misma manera. ¿Verdad, pastor, o no? Quiere que el líder haga, o el pastor, el ministro, quiere que el ministro haga lo que ellos creen que es correcto. Y el asunto está que los principios divinos no son así. Los principios divinos es que Dios pone una autoridad para hablarle a la autoridad. Y entonces la autoridad delega o da la palabra que Dios tiene para aquellos que están bajo autoridad. Entonces las personas que vienen, hermano, con esa forma de vivir, hermano, nunca, si no cambian y no aprenden a ponerse bajo autoridad, hermano, nunca son felices. Nunca pueden disfrutar de la paz que Dios da. Nunca pueden disfrutar, hermano, de esa coinonía que debe de haber entre hermanos. Viera que así entre paréntesis, yo hablaba con los hermanos, con los pastores de la casa y con los hermanos encargados de los niños. Que mire, hermano, el Salmo 133 es bien bonito y todos lo sabemos. Usted sabe el Salmo 133, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 133? Hermano, lo recitamos en cualquier momento. Casi la mayoría de hermanos que pasan púlpito, lo primerito que dicen, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero leerlo es fácil, hermano. ¿Sabe dónde está lo difícil? En la práctica. Porque mira, hermano, qué duro es hacer armonía con una hermana o con una familia que traiga niños pequeños y que los niños pequeños hagan bulla, que hagan ruido. Ahora, eso es complicado, ¿sí o no? O que un niño que no haga ruido, pero está caminando por todos lados. Ahí es donde se comienza a hacer, hermano, lo complicado. ¿Por qué?
Porque si vamos a hacer real ese versículo, hermano, nos tenemos que gozar aún con todo eso. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Como no aprendemos a llevarlo a la práctica, hermano, el que no tiene niños critica al hermano o a la hermana o a la familia. No lo educa, no lo forma, no le enseña. Y el asunto está que los que hemos tenido niños y los que tienen niños ahora saben que no es fácil. Y usted me va a decir, pastor, pero yo sí a los míos los tenía así, mire, aquí. Pero hermano, no todos los niños son iguales. Por ejemplo, yo tengo 4 y los 4 son diferentes. Tengo uno, hermano, que cuando tenía, ¿cuántos años tenía cuando llevaba el carrito detrás de él? 3 años. Uno de ellos tenía 3 años sentado en la carriola, en el carrito ese que se empuja para que no esté molestando, para que no ande de pie. Mi esposa y yo adorando, y cuando nos dimos cuenta ya no estaba ahí ni el niño ni el carro. Cuando vimos, con todo el carro andaba por allá jugando, hermano, con el carro cargado. Entonces, hacer armonía en ese momento, hermano, hacer que ahí sea rico, que sea, hermano, todo aquello que dice el Salmo se haga real, hermano. Ahí es lo complicado. Leerlo es facilito. Pero esas cosas, hermanos, solamente las podemos disfrutar cuando de verdad, hermano, ya hemos sido transformados. Amén, hermanos. Entonces, lo que Dios viene a hacer aquí con nosotros es que nos viene a revelar las cosas. Y entonces nos comenzamos entonces a llevar todos bien, hermano, aunque hayan cosas que nos caigan mal del otro. Y entonces eso es lo que Dios quiere, hermano, revelar, y que realmente su palabra se venga a ser una palabra práctica dentro de nosotros. Pero alguien, mire, hermano, pero alguien que no se somete a la autoridad, hermano, no lo puede alcanzar. De verdad, no lo puede alcanzar. ¿Y sabe qué pasa? Como no hacen lo que Él quiere que se haga, se va. Pero no se va diciendo, hermano, es que yo no me quise sujetar. No, se va diciendo, es que el pastor de ahí, es que los hermanos de ahí no hay amor, ahí no hay comprensión, ahí no hay. Hermano, no es así. El asunto está que no quiso estar bajo autoridad. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ya estoy predicando lo de ayer otra vez, hermano, pero mire, es que hay una cosa tan linda, hermano, encerrada en las Escrituras, hermano, que cuando nosotros las comenzamos a entender, hermano, comenzamos a ser personas diferentes. No voy a decir nombres, pero aquí en la iglesia, hermano, me han tocado personas así, bien, que son dóciles. Y hay personas que, hermano, que no son tan dóciles. Pero que he visto, hermano, cómo Dios ha ido haciendo la obra. Cómo Dios ha ido cambiando. ¿Y sabe desde dónde comenzó eso? ¿Desde dónde cree que comenzó eso? Desde mi vida. Desde mi corazón. Porque mira, hermano, habemos pastores que queremos que la gente sea, hermanos, sean así, que estén bajo autoridad, pero nosotros nunca nos sujetamos a nadie. Y ahí eso es lo complicado. Pero yo, hermano, quiero aprender cada día, hermano, a ser más sujeto, hermano, a mis autoridades. ¿Por qué? Porque, mire, ahí es donde también dice, y entonces dice que, hermano, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna, pero ¿de dónde comienza? Desde la cabeza. Así que me voy a salir de ahí y entonces voy a entrar al mensaje. Esta mañana, hermano, el Señor también me ha dado palabra. Y el Señor me ha dado esta palabra, la cual quiero compartir con ustedes, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta de los Corintios, capítulo 2. El tema que en esta mañana voy a compartir, hermanos, se llama la sabiduría de Dios, fundamento de nuestra fe. La sabiduría de Dios,
fundamento de nuestra fe. Vamos a leer algunos versículos, hermano, y vamos a entrar a aprender en esta mañana. Por eso usted, hermano, abra su corazón. No cierre las ventanas de su corazón. No en esta mañana, abra las ventanas de su corazón y dígale al Señor: Señor, háblame. Dame esa palabra que yo estoy anhelando. O aún la que no quiero oír, Señor, pero tú sabes que esa es la palabra que yo necesito. Por favor, tráela a mi espíritu, tráela a mi vida, que se me revele, que yo la pueda entender y que la pueda llevar a la práctica. La sabiduría de Dios, fundamento de nuestra fe. Dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Puede sentarse, hermanos, los que se pusieron de pie. Hoy por hoy, hermano, usted sabe lo que Estados Unidos en este momento está pasando. El tema del día, hermano, es la política y todo lo que está pasando, hermano, con las votaciones de quién va a ser o quién no va a ser el presidente para los próximos 4 años. Hace 4 años, yo recuerdo, hermano, cuando se hicieron las votaciones, hubo mucha alarma, mucho temor, muchas palabras, muchas voces de lo que iba a pasar cuando entrara el presidente Trump a ejercer la presidencia. Porque la mayoría, nosotros como latinos, hermano, muchas veces nuestro enfoque o nuestra lupa la ponemos, hermano, en las cosas migratorias. Y por ahí, hermano, esta gente, hermano, ese es el enfoque de ellos también para nosotros. Y hace 4 años, cuando el presidente dijo que iba a sacar a todos los inmigrantes y que iba a hacer el muro y muchas cosas como esas, hermano, mucha gente se alarmó. Y mucha gente que no está aquí hoy en Estados Unidos, hermano, agarraron sus maletas y se fueron cada uno a su país de origen. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. ¿Por qué tomaron esa actitud? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Sabe por qué? Porque habían puesto su confianza, habían puesto su fe, habían puesto su futuro, hermano, en las voces que se están oyendo alrededor del mundo. Por eso yo quiero, hermano, que usted ponga atención, porque esto es bien importante y bien poderoso. Entonces la gente se fue, hermano, y mire, no le voy a decir cuántos inmigrantes hay aquí o habemos aquí, ¿verdad? Que yo también me voy a meter en la cuenta. ¿Cuántos? Que estuvimos hace 4 años. Y mire, todavía estamos acá. Ahora, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cómo era su circunstancia hace 4 años? ¿Mejor que la de hoy o peor que la de hoy? Mire, yo estoy seguro que todos me van a decir: pastor, estaba peor que lo que estoy ahora. Mire, han pasado 4 años que el presidente gobernó y llevó a cabo todo su plan, toda su agenda. Y la agenda que él tenía, hermano, no toda la llegó a ejecutar. Algunas cosas se hicieron, otras no se hicieron,
Otras que no estaban en la agenda se llevaron a cabo y otras que estaban en la agenda no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque aunque cada presidente, aunque cada líder, hermano, de cada país tiene sus planes, tiene su agenda, hermano, sobre toda autoridad está Dios. Amén, hermano. Mire, sobre toda autoridad, sobre todo presidente, sobre todo gobernador, sobre todo alcalde, sobre toda autoridad puesta, hermano, en nuestras naciones, puesta en nuestros lugares, siempre Dios está de encima de todos ellos. Cuando nosotros, hermano, como iglesia de Cristo, entendemos esto, hermano, comenzamos a actuar, comenzamos a caminar de una manera distinta, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender, hermano, que como iglesia de Cristo o como hijos de Dios, hermano, nosotros no dependemos de lo que dice el presidente. Nosotros no dependemos de sus promesas. Nosotros no dependemos de sus planes. Nosotros dependemos, hermano, de lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos reciben eso, hermanos, en esta mañana? Yo me recuerdo haber dicho, hermano, haber estado predicando a la gente, hermano, que no tuvieran temor, porque mucha gente me llamaba y me decía, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? Póngase a trabajar. No tenga miedo. Muchos ya no querían venir a la iglesia, hermano, que porque los iba a parar la policía. Mire, hermano, es que el enemigo es sutil. El enemigo es mentiroso. El enemigo es engañador. Y le dije, hermano, no sé quién en la casa, vengan, alabemos al Señor, glorifiquemos el nombre del Señor, porque el que está al control de nosotros es el Señor. Y yo me recuerdo haber predicado mensajes como este, hermano, que si Dios te trajo, Él te va a sostener, que el lugar que Dios te dio, hermano, nadie te lo va a quitar. El lugar que pisar es vuestro será, dice el Señor. Muchos hemos adquirido cosas que nunca habíamos adquirido, hermano. Después de 20, 15 años de estar aquí, no habíamos adquirido cosas, hermano. Pero hoy, en estos 4 años que han pasado, el Señor nos ha bendecido de manera abundante. Y si lo hizo estos 4 años que pasaron, no lo podrá volver a hacer. Si dice, hermano, la palabra del Señor que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque no tenga temor por lo que ha de venir. No tenga temor, hermano, por lo que viene en el futuro. Tengamos fe en el Señor. Pero no solamente la fe, sino conozcamos, hermano. Conozcamos lo que la palabra del Señor dice. Conozcamos, hermano, los planes de Dios para nuestra vida. Y entonces, hermano, a mí me conmueve todo esto que el Señor, hermano, ya nos los ha dicho. Lo que pasa es que tenemos, hermano, nosotros tenemos tantas cosas que Dios, hermano, nos ha provisto como hijos. Pero, hermano, muchas veces no las conocemos. Entonces el apóstol Pablo aquí, hermano, en esta carta, en la primera carta, le dice a la iglesia de Corinto, hermanos, cuando yo vine a predicarles el evangelio, cuando yo vine a hablar del evangelio de Dios, dice él, yo no vine a hablarles a ustedes con palabras de una sabiduría humana. Y mire, hermano, todo lo que esta gente propone, toda es, hermano, con sabiduría humana. ¿Qué ofrecen los presidentes? Mire, te ofrecen la residencia. Te ofrecen que no te van a sacar. Te ofrecen tantas cosas que al final, hermano, simplemente nos están dando, hermano, una palabra de engaño. Porque sabe, hermano, son mentirosos. Mire, un 99.99 de los políticos, hermano, son mentiras.
Es como cuando el joven hermano está conquistando a la señorita, le dice, mira, te amo tanto que sería capaz de bajarte el sol, las estrellas. Pero, y la señorita, hermano, como dice que la mujer se deja llevar por las palabras. Mire, la mujer, hermano, háblele bonito y usted va a ver que la va a conquistar. Así son los políticos. El político entre más labia tiene, mejor es. Pero cuando llegan al poder, se quedaron en solo palabras. Entonces, aquí esto es lo interesante, hermano, que el apóstol Pablo dice, hermano, y mire, así, hermano, le quiero decir esto. Recuerde que usted y yo somos la novia de Cristo. Y por ser una mujer, corremos el riesgo, hermano, de dejarnos llevar. ¿Por qué? Por lo que nos dicen. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hace 4 años atrás también, una persona muy allegada a mí, no le voy a decir quién, pero muy allegada a mí, que está en Guatemala, me dijo estas palabras. Fíjate, dijo, que yo quería por una señora que se llamaba ya, no sé si se acuerda usted, que le llamaban Sandra Torres, creo que le llamaban a esa señora. Yo iba a votar por ese partido, ¿sabes por qué? Porque me iban a dar unas 10 láminas, me dijo. Ahora, hermano, y yo que conozco bien a esa persona, dije, wow, qué terrible, hermano. Por 10 láminas, ¿cuánto podrá valer unas 10 láminas de allá en Guatemala? No sé, pero tal vez menos de $100. Y entregar un voto, hermanos, por una cosa así. Entonces, escuche, viene el apóstol Pablo y trae esta palabra y le viene a decir a la iglesia de Corinto, hermanos, cuando yo vine a testificar, no vine para traer palabras que pudieran, hermano, a la iglesia impresionar, que pudiera, hermano, cautivar la atención de la iglesia de Cristo con palabras humanas para entonces ganarse el favor de la gente, sino que él dice, cuando yo vine a ustedes, mi preocupación, mi propuesta, mi deseo, mi enfoque no fue en venirles a presentar algo terrenal, no fue venirles a presentar algo que pudiera despertar en ustedes el deseo carnal, humano, sino que yo vine, dijo, hermanos, a testificar realmente el poder maravilloso, el poder glorioso de Dios, hermano, hecho en mi vida. Por eso él dice, hermano, en ninguna otra cosa me preocupé, en ninguna otra cosa me enfoqué, más que venir a hablar lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es algo, hermano, eso es algo que nosotros cada día debemos de anhelar. Hermano, que cuando usted viene a la casa, que cuando usted va a ir hermano, a escuchar la palabra de Dios, usted vaya con el deseo, hermano, de decirle, Señor, yo no quiero oír otra cosa, yo no quiero oír otra cosa que sea terrenal. Yo lo único que quiero oír, Señor, lo único que quiero recibir es aquello que proviene de ti, es aquello que viene desde tu corazón, Señor, que yo no sea engañado, que yo no sea, que mi vista no esté puesta en las cosas terrenales, sino que mi vista esté puesta en aquellas cosas celestiales, porque, hermano, la iglesia de Cristo, hermano, se ha apartado. ¿Por qué? Porque se han levantado gente, hermano, presentando cosas terrenales, presentando cosas físicas, hermano, pero lo más importante para nosotros, hermano, es conocer aquellas cosas espirituales, aquellas cosas celestiales que Dios tiene para nosotros. La filosofía del hombre. Hay muchos filósofos hermano, que han sido sobresalientes y que fueron muy inteligentes,
que tenían mucho conocimiento de la vida misma, de la naturaleza, pero nunca conocieron, hermano, al que hizo la naturaleza. Nunca conocieron al que da la sabiduría. ¿Y sabe qué? Su fe, su confianza, su seguridad que ellos tenían, hermano, estuvo basada en aquella sabiduría humana, aquellas cosas que alcanzaron, aquellas cosas, hermano, que según ellos, hermano, pudieron, ¿cómo se dice? Pudieron, esa palabra, tengo una palabra que se me fue ahorita, pero descubrir. Se basaron en eso, se enfocaron en eso, pero nunca, hermano, conocieron al Dios verdadero. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve usted ser un filósofo? ¿De qué sirve usted tener tanto conocimiento, tener, hermano, tantas cosas físicas, si al final usted no conoce al Dios verdadero? ¿Qué será más importante? Tener todo, como dijo un hombre: oh alma, dice, tengo muchos bienes, lo tengo todo, puedo vivir, ahora nos gocemos. Pero aparece el Señor y dice: que te toca rendir cuentas delante del Señor. Y lo tienes todo, pero lo que no tienes es a Cristo. Y dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 15, dice: el que me tiene a ti, el que me tiene a mí, lo tiene todo. Entonces, mire, hermano, yo no digo que Dios no pueda dar, hermano, las cosas terrenales. Dios sí las puede dar. Yo no digo que Dios no te pueda dar la casa, no te digo que Dios no te pueda dar el vehículo que tú anhelas, pero no debe de ser tu prioridad. Tu prioridad, hermano, debe de ser de escuchar, de aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso el título del mensaje es, ¿cómo es el título del mensaje, hermano? Ya se les olvidó tan rápido, ¿verdad? Amén. La pastora ahí está recordando. La sabiduría de Dios, fundamento del... ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque mire, hermano, tu futuro no depende de las cosas que tienes. Mire, cuánta gente se preocupa, hermano, por el futuro. Cuánta gente, hermano, entra en depresión por lo que viene en el futuro. Cuánta gente, hermano, se mete a hacer cosas indebidas, hermano, por el futuro. Si la palabra del Señor dice que no nos afanemos de lo que comeremos y vestiremos el día de mañana, porque cada día trae su afán. Y entonces, hermano, nosotros comenzamos a escuchar. Mire, por eso nuestro oído debe de estar afinado, hermano, a la voz de Dios. Y por eso, hermano, que mire, la sabiduría de Dios es fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque mire, hermano, la sabiduría del hombre es pasajera, pero la sabiduría de Dios, hermano, es eterna. Amén, hermano. Entonces el apóstol Pablo dice, hermano, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. ¿Sabe, hermano, que Dios, escuche bien, Dios conoce cada necesidad y cada petición de nosotros, cada uno? Cualquiera que sea, Dios la conoce. Y mire, hermano, qué lindo es esto. Mire, qué lindo es esto. Que cuando el hombre de Dios, hermano, se para aquí en este lugar a predicar y a hablar y a enseñar la palabra de Dios. Y qué poderoso es, hermano, cuando usted comienza a escuchar
Y usted comienza a decir, pero eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que yo estoy necesitando, eso es la palabra que yo estaba anhelando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos conoce. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, hermano. Dios conoce nuestras necesidades. Pero, hermano, mire, hay gente, hay ministros, hermano, que se ponen a averiguar la vida de la gente para entonces predicar de aquella necesidad. Pero creo yo, hermano, y estoy convencido, hermano, que si nosotros, hermano, los ministros, le pedimos al Señor, nos enfocamos en el Señor y no andamos buscando, hermano, los problemas de la gente para entonces predicarle de los problemas, hermano, sino que pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es la necesidad que tu pueblo tiene? Hermano, eso fue lo que el apóstol Pablo hizo. Yo no me puse a averiguar de sus necesidades, sino que le pedí al Señor y me enfoqué en el Señor, me enfoqué en la palabra del Señor, y el Señor, que conoce nuestras necesidades, Él va a hablar a través del siervo, a través del ministro, conforme a tu necesidad, porque esa es la sabiduría de Dios. Y cuando eso pasa, hermano, es mucho más fácil que tú recibas la palabra, porque sabes que nadie te fue a averiguar la vida. El enemigo es sutil y también quiere hacer lo mismo. Pero el enemigo sí te averigua la vida. Por eso cuando tú, mire, hermano, cuando usted va, que le lean la mano, que le lean esto, que le lean lo otro, todo, hermano, primero lo cuestiona. Y después de que te cuestionan, te comienzan a hablar. Porque el enemigo no sabe nada, pero Dios lo sabe todo. Dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si alguien pudiera jactarse, hermano, de que sabía algo, era el apóstol Pablo. Si alguien se podía jactar, hermano, de que tenía mucho conocimiento, era el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué hizo? Él le dice a los hermanos de Corintios y dice, estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el apóstol Pablo no llegó allá, hermano, a la iglesia de Corinto para demostrar todo su conocimiento, ni para hablar conforme a todo lo que él conocía o sabía como un humano. Y esto es bien lindo, hermano. Esto es bien lindo. ¿Por qué? Porque esto, hermano, para la iglesia también se convierte en una bendición. Porque mire, cuando hay un predicador que se levanta, hermano, y que viene a predicar al púlpito, para, hermano, para usar palabras elocuentes, para usar, hermano, estrategia humana para impresionar a la gente, ¿sabe qué va a pasar? Que la gente se va a ir impresionada. Y va a decir, wow, pero qué predicador, qué palabras tan bonitas que decía, no las entendí, pero hablaba bonito. Pero se fue sin lo que Dios quería que usted entendiera. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Mire, dijo, yo no vine aquí para dármela de que yo soy el mejor, de que yo soy el bueno. No, lo único que quería hacer era llevar el mensaje que Dios tenía para ustedes como iglesia. Entonces, qué lindo, hermano, cuando nosotros nos quitamos, hermano. Yo no soy una persona tan profesional, pero, hermano, lo único que quiero ser es ese vaso, hermano, ese vaso dispuesto, ese vaso útil para transportar lo que Dios tiene para usted. De verdad, yo no busco ser halagado de nadie. Créamelo, hermano.
Por eso a mí, hermano, cuando hablan de mí bien, qué bueno. Cuando hablan de mí mal, qué bueno. Porque al final yo no ando buscando ser halagado. Lo único que quiero, hermano, es que la palabra que el Señor me da, transportársela a su corazón. De usted va a depender si lo toma o no lo toma. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración y poder del Espíritu. Entonces, hermano, mire, cuando nosotros anhelamos y ponemos nuestra fe en la sabiduría de Dios, hermano, no va a importar la situación que nos toque vivir. No va a importar, hermano, si nos cumplen o no nos cumplen. Si nos dan o no nos dan lo que nosotros estamos. Porque miren, le voy a decir esto entre paréntesis. Si el presidente que ya fue electo queda, muchos de los que votaron a favor de él se van a arrepentir de haber votado por él. Se lo digo, hermano, así mire, con la frente en alto. ¿Por qué? Porque mucho de lo que ellos pensaron que íbamos a obtener con él va a ser peor de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque están poniendo su confianza, hermano, en un hombre y no poniendo la confianza en el Creador. Y entonces, hermano, muchos cristianos, hermanos, se van a quedar sorprendidos. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron engañar. Y cuando no reciban lo que esperaban recibir, hermano, puede ser, hermano, que van a pasar por momentos muy difíciles, por momentos muy complicados. Porque mire, hermano, cuando uno no recibe de alguien que uno suponía que tenía que recibir, hermano, su fe está ahí, su confianza está ahí. Por ejemplo, mire, cuando usted hace un negocio y vamos a suponer que usted hace el negocio con una persona que usted lo tenía, hermano, como una persona recta. Y dijo, aquí no hay necesidad de hacer nada escrito, aquí no hay necesidad de un abogado, aquí no hay necesidad porque tu palabra vale más que cualquier firma. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la persona a la que usted tenía en gran estima o en gran testimonio, como usted nunca había tratado con él, no se había dado cuenta que era un tramposo, que era un estafador. Y cuando se tenía que concretar el negocio y él le tenía que devolver o darle su ganancia, nunca se la dio. ¿Por qué? Porque el hombre es así. El hombre puede fallar. La gente puede fallar. Y si tú pusiste tu fe en esa persona y dijiste, lo voy a hacer porque este es un buen cristiano, o este es un buen siervo, o este es un buen ministro, hermano, cuando tengas esa experiencia, tu fe, hermano, va a ser, hermano, si no tienes cuidado, puede ser, hermano, destruida. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, hermano, no le echamos la culpa, hermano, a la persona que falló, sino le echamos la culpa al evangelio. Y ya no decimos, es que este hermano era así, era tramposo. No, este cristiano. Entonces ya no es solamente con una persona, sino ya te estás metiendo, hermano, en la fe en Cristo. Por eso, hermano, que nuestra fe no tiene que estar fundamentada, hermano, en ningún hombre y ninguna cosa de la tierra, sino que nuestra fe, hermano, debe de estar fundamentada en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, si el fundamento de nuestra fe es la sabiduría de Dios, hermano, nadie te va a mover de ahí.
¿Por qué? Porque ahí nadie te puede derrumbar, porque tú no estás confiando en el hombre, tú no estás confiando en el ministro, tú no estás confiando en la organización, tú no estás confiando en el presidente, tú no estás confiando en nadie de ellos, tú estás confiando en Dios. Y mire, ahí es donde el apóstol Pablo dice: para que vuestra fe esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hermano, mire, en este tiempo, los tiempos que nos tocan a vivir de hoy en adelante, solo vamos a poder sobrevivir, hermano, si nuestra fe está fundamentada en la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vienen tiempos complicados. Allá afuera dice, ahora hay un refrán que dice, un dicho que dice: no confíes ni en tu propia sombra. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice no confíes ni en tu propia sombra? Hermano, porque el hombre falla. El hombre falla. El único que no falla es Dios. ¿Verdad que sí? Mira, te puede fallar el vecino, te puede fallar tu amigo, te puede fallar, hermano, tu best friend, te puede fallar, hermano, cualquiera te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Entonces, el objetivo de esta mañana, que Dios ponga esta palabra, hermano, es ¿para qué? Para que nuestra fe la pongamos en Dios. Que esté fundamentada en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de un hombre. Mira, el hombre puede ser muy bueno. El hombre puede tener mucho conocimiento, pero tiene límites. El hombre tiene límites, pero Dios no tiene límites. Amén, hermano. Dios no tiene límites. Ahora, fíjate, cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, empezamos a actuar de una manera distinta a los demás. Aquí dice, dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Lo voy a leer de nuevo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mire, hermano, esto, si le ponemos la lupa a esto, mire, hermano, por ejemplo, toda la sabiduría que estos hombres han alcanzado. Por ejemplo, hermano, los biólogos. Por ejemplo, el dueño hermano, que era el dueño de Apple. Mire, hermano, crear todas esas cosas, todos esos electrónicos, todos esos celulares, hermano, toda la electrónica, todas esas cosas, ¿cómo funcionan? Pero ¿qué, hermano? Ya terminó. Bueno, ese hombre que ya falleció, que ni me acuerdo su nombre, pero que ya pasó, pero nunca conoció a Dios. Y mire, hermano, voy a poner esta diferencia. Mire, usted ni siquiera entendemos este asunto. Mire, ni siquiera entendemos ese asunto, y a veces ni siquiera ya, hermano, que tenemos el teléfono, ni siquiera somos capaces, hermano, de usar todo, hermano, todos los beneficios que los dispositivos tienen. Pero mire, hermano, yo me atrevo a decir, usted es más inteligente. ¿Por qué? Porque ya tiene a Cristo. En cambio, aquel tan inteligente, hermano, que confió en su inteligencia, tenía tanta sabiduría que nunca pensó que tenía la necesidad, hermano, de venir a la sabiduría de Dios, porque él confió en su sabiduría, confió en lo que él podía hacer.
Por eso usted debería de sentirse, hermano, usted debería de sentirse feliz, debería de sentirse dichoso, debería de sentirse rico en el Señor. Aunque no tiene la mansión más grande aquí, hermano, pero tiene una mansión hecha, hermano, hecha no de manos de hombre, de calles de oro y mar de cristal. Hermano, eso sí es más sabiduría, hermano, que esos inteligentes de hoy. Mire, son tan inteligentes esta gente, hermano, que están haciendo casas, hermano, están haciendo un hogar allá en el espacio. ¿Saben por qué? Porque su plan es escapar de la ira de Dios. Yo leía un comunicado que decía que allá en el espacio, en lo que están haciendo allá, las plataformas y el lugar que están haciendo allá, dice que allá, hermano, dice que no van a tomar en cuenta las leyes terrenales. Porque mire, se creen tan sabios, hermano, que allá ellos creen que nadie los va a poder mandar. ¿Y sabe qué, hermano? De allá Dios se los va a desbarrancar. De allá Dios los va a desbaratar. Porque ¿quién huirá de la presencia de Dios, hermano? El salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si voy a lo alto, allá estás tú. Si voy a la derecha, allá estás tú. Si voy a la izquierda, allá estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Hermano, la verdad, nosotros no debemos de confiar en la sabiduría, hermano, de hombres, sino confiar en la sabiduría de Dios. Mire, los sabios de la tierra, los príncipes, los más sobresalientes, perecen, hermano. Pero dice la Biblia, hermano, que la sabiduría que nosotros, hermano, como cristianos alcanzamos es más grande que la sabiduría que estos han alcanzado. Aunque su nombre no salga en la NASA, hermano. De verdad, aunque su nombre no esté registrado, hermano, que usted inventó esto, que inventó el otro, que inventó aquello, pero usted y yo somos más sabios porque hemos conocido al sabio de sabios. Y por eso, si quiere ser más sabio, búsquele la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Entonces, su sabiduría, hermano, la pongamos en la sabiduría de Dios. Dice el verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mira, hermano, algo que quiero aquí, que quiero hablar. Como humanos tenemos límites. ¿Se entiende eso, verdad? Como humanos tenemos límites. Pero como hombres espirituales se rompen los límites. ¿Se entiende eso, hermano? Eso es lo que aquí quiere decir la palabra. Como hombres naturales, carnales, hay límites. Pero como hombres espirituales, hermano, se rompen los límites. Fíjese, vamos a hablar de la sabiduría de un hombre preparado. Por ejemplo, una persona que, hermano, que se prepara, que estudia y se esfuerza y alcanza, hermano, a ser un especialista en cierta área.
Vamos a suponer un especialista en medicina general. Él como especialista y estudioso de la medicina, llega un momento que cuando llega un enfermo, él como médico, después de hacer un diagnóstico, tiene que, hermano, tiene la finalidad de decirle a la persona: mire, usted tiene cura o usted ya no tiene remedio. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana tiene un límite. Ahora, aquí viene lo maravilloso, hermano. No se me asuste. Aquí viene lo maravilloso. Porque mire, el diagnóstico médico, el diagnóstico de la medicina puede hacer que usted ya no tiene solución. Pero es ahí el momento, hermano, de donde, si usted es un hombre o una mujer espiritual, ese es el momento en el que usted va a tener que determinar si recibe ese diagnóstico o usted pasa al siguiente nivel. ¿Cuál nivel, pastor? El nivel espiritual, hermano. Porque la palabra del Señor dice, hermano, aquí en este capítulo, que lo espiritual está sobre lo natural. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que usted tiene el poder. Dios nos ha dado la capacidad, la autoridad, hermano, de poder cambiar, hermano, esos pronósticos. No hay mucha fe, ¿verdad, hermano? Pero sí, se puede. ¿Se puede o no se puede, hermano? Mire, Dios respeta las cosas. Y se la voy a poner así, mire, hermano. Llegó un momento determinado que habían 3 hebreos en una tierra lejana, en un país extraño para ellos, donde les dijeron: o adoran o adoran. Y si no adoran, los vamos a matar. Pero no los vamos a matar de un balazo, no, los vamos a meter al horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Hermano, en el término carnal, en el término humano, ellos hubieran dicho, si hubieran sido tan carnales, hubieran dicho: no, mejor adoramos, porque morir y quemados está más difícil. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí es donde nosotros comenzamos a ver, hermano, la diferencia entre una cosa y la otra. Estos 3 hebreos dijeron, hermano, le dijeron a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor los mandó a llamar y les dijo: es cierto que ustedes no quieren adorar a mi estatua que he levantado. Y le dijeron: no hay necesidad que te contestemos, porque al Dios que nosotros adoramos nos puede librar de tu mano y de ese horno ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Y sabe qué, hermano? Determinaron no adorar a la estatua. Y dice la Biblia, hermano, que los metieron al horno ardiendo. Y dice que las personas que metieron a los 3 hebreos, cuando los tiraron al horno, esas personas que los tiraron, dice que el fuego, la llama que tenía ese horno, hermano, los alcanzó y los consumió. Pero a los 3 hebreos que tiraron adentro, atados de manos y pies, hermano,
Dice la Biblia que cuando Nabucodonosor vio adentro del horno, dice que vio a 4 personas paseándose dentro del horno de fuego y le dijo: ¿cuántos metieron? Y le dijeron: metimos 3, pero yo veo 4 y el cuarto es parecido al Hijo de los dioses. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando nosotros pasamos del ambiente natural al ambiente espiritual, es cuando Dios comienza a hacer su obra. Es cuando Dios comienza, hermano, a manifestarse. Es cuando Dios comienza a meter su mano. Mientras nosotros no dejemos lo natural, confiando en las cosas naturales, en las promesas de hombre, y pasemos, hermano, a las promesas de Dios, nunca vamos a ver su gloria, nunca vamos a ver su victoria, nunca vamos a ver su favor, hermano, a favor de nosotros. Porque cuando nosotros dejamos lo carnal, hermano, lo natural, y nos subimos a lo espiritual, ahí es cuando comenzamos a ver que Dios comienza a manifestarse a favor de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermano. Eso es lo que él está diciendo. Porque, mira, hermano, nosotros no, yo en lo personal no confío en lo que el hombre ofrece. Porque cuando Dios te quiere bendecir, hermano, escúchame bien, cuando Dios te quiera bendecir, va a usar a cualquiera para bendecirte. Cuando el Dios te quiera dar algo especial que tú lo estás necesitando, el Señor lo va a hacer en su momento, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque todos se manejan, hermano, a la voz de Dios. Dios nos puede librar, hermano. Sé que vamos a tener lucha, claro que sí, porque esto no es para cobardes, hermano. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo vamos a poder heredar. Entonces los cobardes, hermano, en la primera de primera se va, se huye, se une al enemigo. Pero los valientes, hermano, aguantan, hermano, hasta que Dios aparece en su favor. No tengas miedo que te van a sacar, es que te van esto, es que que hagan lo que quieran. A mí no se me olvida una oportunidad que un americano me dijo: te voy a destruir. Así, hermano, en mi cara. Te voy a hacer pedazos y me voy a encargar de sacarte aquí, me dijo, así. Y una noche apareció en mi casa. ¿Y sabe qué? Tan cobarde que no fue a tocar mi puerta. ¿Sabe qué hizo? Agarró un pedazo de bloque como de este tamaño, hermano, y lo aventó y se lo tiró a uno de los vehículos que Dios me había dado a mí. Y mira, hermano, ¿sabe qué pasó con ese vehículo? Medio lo pasó rozando y no le causó ningún daño excepto un rayoncito. Pero cuando él me dijo: te voy a destruir, ¿sabe qué le dije yo? Está bien, le dije, destruíme. Pero te voy a decir algo: antes de que me destruyas a mí, tenés que destruir a alguien que está delante de mí. ¿Y sabe qué, hermano? Todavía no me ha destruido. Y le tengo otra noticia: no me va a destruir. Y no sé ni cuántos años hará eso, como unos 8, 9, 10 años. Porque no estamos solos, hermano. Usted no está solo. El Señor está con nosotros. No importa, hermano, no importa cuánta sabiduría humana tengas. Pero si aprendes a vivir en la sabiduría de Dios, hermano, ahí lo tenemos todo. Porque la gente puede decir cualquier cosa, pero nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y ahí, hermano, es donde nosotros nos tenemos que basar, en la sabiduría de Dios. Ya para ir terminando, hermano, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se da cuenta? Dice: mire, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo.
Entonces, si todavía vives como vive el mundo, hermano, entonces todavía no has recibido el Espíritu de Dios. Mire, allá afuera pueden decir lo que quieran, hermano. De verdad, el mundo puede creer en lo que él crea. Porque usted no se deje llevar. Por eso, hermano, mire, los noticieros, hermano, están vendidos. Las noticias están vendidas. Si usted quiere saber los tiempos, lea la Biblia. Si usted quiere saber lo que Dios tiene para usted, usted quiere saber el futuro, mire la Biblia. No se lleva, hermano, por lo que puede ver. Si tiene, hermano, la convicción y tiene, hermano, la fe bien puesta para ver las noticias, entonces mírelas. Pero si las noticias le van a causar miedo, temor a usted, entonces mejor ni las mire. Mejor lea la Biblia. Si quiere saber de los hermanos de las catástrofes, lea la Biblia, ahí está. Si quiere saber de los terremotos, lea la Biblia, ahí está. Si quiere saber de la hambruna, de las pestes, de las enfermedades, hermano, no mire los noticieros, mire la palabra, ahí está. Por eso no nos asustemos, hermano. Ay, que me voy a morir del COVID. No, hermano, confía en Dios. Y si ya le tocó, pues bueno, se va para mejor lugar. De verdad que, hermano, es duro. Pero mire, los que se fueron, hermano, ya nos ganaron. ¿Verdad? Están en mejor lugar. Ya no quieren venir aquí. Sí, hermano, créame. Porque los hermanos, muchos pastores fallecieron. Incluso tenemos a papá del pastor Damián también, que era una persona, miren, yo me acuerdo de él. Y también el Señor se lo llevó. Pero estos hermanos no perdieron. Estos hermanos, ganaron. Pero mire, otros que murieron, hermano, y no lo tenían. Y se fueron sin Dios y sin esperanza. Así que nosotros, hermano, confiemos en el Señor. No nos dejemos llevar por lo que la gente dice. Nos dejemos llevar por lo que Dios dice. Y si ese ya es tu tiempo, porque mira, hermano, todos somos pasajeros aquí. Si ya era tu tiempo, hermano, gloria al Señor. Claro que nadie quiere eso, pues. ¿Verdad que nadie queremos irnos? Bueno, ¿cuántos quieren ir al cielo? Ya saben, ¿verdad? Por eso no me dicen amén todos. Pero todos queremos ir al cielo. ¿Cuántos nos queremos ir ya? Nadie, solo Marmisito, que no le entendió bien a la pregunta, pero sí, hermano, así pasa. Pero mire, hermano, como dijo el apóstol Pablo, yo voy a terminar con esto. Dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo puedo seguir aquí para allá, hermano. Hay mucho todavía que el Señor, hermano, nos puede dar esta mañana. Pero mire, hermano, yo quiero aconsejarlo en este día a usted. No crea y no viva, que su vida, hermano, que su vida no esté o que no se camine por lo que el mundo o la circunstancia o los líderes terrenales, hermano, ofrezcan. Que su vida no camine así. Que su vida, hermano, que su estilo de vida sea acorde a aquello de lo que Dios dice, hermano, para nosotros. Si vivimos así, hermano, ustedes van a ver que vamos a vivir más en paz, aunque estemos en medio de una tormenta.